damos gracias porque estamos delante de tu presencia, porque tú eres poderoso en batalla, como dice tu palabra, tú eres el que peleas por nosotros, eres el que va por delante nuestro, es el que nos defiende aún en nuestras peores crisis que podamos tener. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte por este viernes 6, Señor, de septiembre, donde va a haber un evento muy importante de mujeres en este lugar, la confraternidad de mujeres, y queremos que tú te manifiestes de una forma sobrenatural, Señor, en todo lo que se haga en ese día. Te ponemos las alabanzas en tus manos, te ponemos, Señor, la palabra que se va a predicar en ese día, te ponemos a la sierva que va a estar trayendo tu mensaje, que tú la guardes, la cuides con este frío, Señor, que ella pueda llegar con bien a este lugar. Que esto sea una repercusión en todo este barrio y que todo el mundo se entere que tú eres el Señor de los señores. Padre, ahora encomendamos este tema de las crisis en tus manos para que tú nos ayudes a atravesar las crisis que todos las tenemos. Nadie está exento, Señor, por eso te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón en este momento para entender tu palabra que nos va a dar, Señor, el ejemplo, nos va a dar la guía, nos va a dar, Señor, la fuerza para poder cruzar esas crisis que tenemos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Es importante, como decía yo recién, tratar este tema porque estamos en crisis. Pero viste que yo te dije que traigas tu crisis a tu mente en este momento que estábamos orando. ¿Sabes por qué? Porque yo ahora te voy a leer un texto y después vamos a comparar tu crisis con la crisis que tuvo este personaje en el texto que vamos a leer. Y hoy nos vamos a manejar, como ya dijimos la semana pasada, nos vamos a manejar con la consigna, vamos a tener esta consigna durante todos estos mensajes. Aún en tiempos de crisis el cristiano vive con éxito y en victoria. Aún en tiempos de crisis el cristiano no dejará de vivir en éxito y en victoria. Y hoy vamos a estar viendo a través de este lema, vamos a estar viendo las crisis no son ajenas al cristiano. Porque viste, a veces pensamos, yo vengo a la iglesia, yo me entregué al Señor, me bauticé, ¿por qué tengo que pasar por crisis, por situaciones que a veces son difíciles? Es la pregunta del millón. Pero hoy vamos a estar viendo eso, que las crisis no son ajenas para los que somos hijos del Rey. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los primeros 9 versículos de ese pasaje, de ese libro. Y vamos a darnos cuenta cómo la situación te llega de sorpresa a vos y a cualquier otro. Primera de Samuel, tenemos 31, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev, escuchá bien, y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí en ese lugar, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, venía con sus guerreros, y he aquí que estaba quemada la ciudad, y su mujer y sus hijos habían sido llevados cautivos. ¿Qué situación? Versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también se las habían llevado cautivas. No dijeron, estas son las mujeres del rey, vamos a dejarlas. Llevaron todo. Versículo 6. Y David se angustió, era un hombre, por supuesto, era una persona como vos y como yo, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. Encima de todas las que pasó David, lo querían apedrear por la situación, como si él fuera el culpable. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8. Y David consultó con los guerreros, consultó con Dios diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Qué le dijo el Señor? Síguelos, porque ciertamente Dios alcanzará y de cierto librará a los cautivos. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Hasta acá la palabra de Dios. Por eso yo te dije que retraigas tu crisis, comparala con esta crisis. ¿Dónde está tu crisis? ¿En un 3%, en un 5%, en un 10%, a comparación de esto? David había salido, como vos podés salir de tu casa, regresó y encontró una tragedia en su pueblo. Le quemaron todo el pueblo y les llevaron a todas las personas. Y encima, los que quedaron, esos que iban con él, lo querían apedrear por lo que había pasado. ¿Crees que no es una crisis? El ex primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, citaba lo siguiente: si estás pasando por un mal momento, sigue adelante. Porque a veces nos retrasamos, o nos quedamos, o nos derrumbamos. Es bueno lo que dice esta persona, que si tenés algún problema, como hizo David, siguió adelante. A pesar de que el pueblo no estaba con él porque lo quería pelear. Pero él siguió adelante. Las crisis no son ajenas a ninguna persona. Cristianos o no cristianos, nadie está exento de que una crisis lo atraviese, de que una crisis lo desestabilice. Y a veces surge en cuanto nosotros menos lo esperamos. Estás en un tiempo de bonanza, todo te está yendo bien, tienes un buen trabajo, una buena familia, unos buenos hijos, y viene una crisis. Golpea tu puerta y te dice, aquí estoy. ¿Nunca te pasó? Algún día te cuento lo que a mí me pasó. Si no, mirá el video cuando las desgracias golpean tu puerta, que hice yo una vez, y ahí te vas a dar cuenta de lo que me pasó a mí. Estaba tranquilo en bonanza y la desgracia me tocó la puerta. Incluso puede ser que nos tome por sorpresa. A David lo tomó por sorpresa. Nadie le avisó que le iban a atacar. Nos llevan a entrar, cuando viene así tan de golpe, a una disyuntiva. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Qué voy a hacer ahora? Se me vino el techo abajo. Se me cambió todo el sistema de la vida. Yo con mi familia estaba bien, ahora me estoy llevando mal. Tenía un buen trabajo, se complicó el jefe, me está tratando mal, me quieren echar, están echando gente. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sorteo esta situación? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida de ahora en más? Empiezan las disyuntivas. En momentos como ese es cuando debemos reconocer que hay situaciones que son complejas y que para nosotros los humanos nos cuesta
encaminar. Nos cuesta resolverla. David se encontró con una situación de cómo recompongo el pueblo, cómo traigo los cautivos. Es la pregunta que se hace cualquier persona cuando la crisis se le avanza a su vida. Pero es en ese mismo momento, aunque la crisis sea tremendamente profunda, que tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Amén. Es en ese mismo momento. Generalmente vamos a buscar algún amigo, algún contacto, alguien que tenga más experiencia que nosotros, alguien que haya pasado por situaciones adversas, pero lo que menos hacemos es ir a la fuente, al Padre, al Creador, aquel que verdaderamente sí nos va a dar la solución. Porque viste, como dice el dicho, cuando vos andas mal, hasta los perros se te corren. ¿Nunca te pasó? Yo tenía un montón de amigos. Una vez empezó a andar mal mi negocio. No quedó un amigo. ¿Dónde estaban los amigos? En el asado, en las fiestas. No quedó nadie. Es en ese momento cuando debemos abrir nuestro corazón. Decir, Señor, aquí estoy con mi crisis y tú la vas a solucionar porque tú eres mi Padre, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú eres el que me has levantado en varias situaciones de crisis como esta o peor que esta. Es ahí que debemos ir a la fuente. Hay que mirar para arriba y no para abajo. Aleluya. Vamos a ver algunos puntos de este texto que hemos visto. En primer lugar, ninguna persona está exenta de enfrentar una crisis. Si vos crees que te afectó solo a vos, porque sos vos, porque no estás yendo a la iglesia, porque estás faltando un poco a la iglesia, porque te falta oración, porque te falta comunión con Dios, quizás te estás equivocando. Porque eso no es bueno. Pero no es que la crisis haya venido por eso. Es que la crisis vino y vos no estabas preparado. Por no tener comunión, por estar orando poco, por no estar yendo a la iglesia, por no estar siendo abrazados por tus hermanos y contenido por ellos. Ninguna persona está exenta, hasta el pastor. Cualquiera puede estar atacado por una crisis, porque el enemigo sabe dónde tiene que pelear. Versículo 1 y 2 de este capítulo 30 de 1 Samuel. Cuando David y sus hombres venían de una trayectoria, tranquilos, que ya llegamos al pueblo, vamos a tomar unos mates, seguro que las mujeres prepararon algo. Tranquilos venían. Vinieron a Ciclac, al tercer día los de Amalek habían invadido a Nevé y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Ellos venían tranquilos, sin esperar algo como eso. Y se encuentran con ese panorama, porque nadie está exento de que le pasen las cosas. Aunque David era un guerrero preparado para cualquier dificultad, lo hemos visto que él dice que mataba leones cuando cuidaba las ovejas, cuidando ovejas mataba a los osos, y después tuvo que luchar con Goliat, también lo mató. Era un gran guerrero. Parecía que estaba preparado para todas las dificultades. A veces vos también crees que estás preparado. Y a mí no me va a tocar nada. Yo soy un hijo de Dios. Hace 30 años vengo a la iglesia. Me conozco media Biblia de memoria. Pero la crisis aparece. David era un gran guerrero. Sabía que alguien lo iba a venir a enfrentar y preparaba su ejército para enfrentar esa batalla. Pero aquí nadie lo atacó. Fueron cuando él no estaba. Y cuando él regresó se encontró con la situación. A David acá le tocó enfrentar una crisis que tocó sorpresivamente a su puerta.
No solo le quemaron toda la ciudad, sino que se llevaron a todas las personas, inclusive a sus esposas, sus hijos, sus hijas, lo dejaron solo. Y esta era una de esas crisis fuertes y grandes que tuvo que atravesar el rey David. Y vos no estás exento, pero tampoco sos más débil ni menos persona que el rey David. Como él superó la situación, como ya lo vamos a ver, vos también la vas a superar. Vos también vas a salir. Vos vas a cruzar el desierto, porque Dios está contigo. No estás solo, sino que Él siempre está contigo. Aleluya. Las crisis surgen cuanto menos lo esperamos. Nadie te va a avisar. Mirá que el día 20 de septiembre va a venir una crisis familiar a tu vida. No, nadie lo va a publicar en el diario. No lo vas a escuchar por radio ni por televisión. Ese día 20 de septiembre la crisis golpeará tu puerta y entrará a tu casa. Las crisis surgen cuanto menos lo esperamos. En el mejor momento de mi vida, en mis vacaciones, en el mejor momento. Algunas crisis son producto de nuestros errores. Si últimamente no puedes sortear las crisis, o son muchas las crisis que te están sobreviniendo sobre tu vida, empezá a pensar cómo te estás manejando. Porque muchas crisis vienen por errores que nosotros cometemos. Malas decisiones tomadas sin oración, ir a lugares donde no nos conviene, o ir a cierto lugar sin haberlo puesto al Señor primero. ¿Voy ahí o no voy? Como dijo David, ¿voy, Señor? ¿Tengo que ir a buscar a estos malhechores? Algunas crisis obedecen a nuestros errores. Si son muchas las crisis que te están tocando, empezá a pensar o manejarte de otra forma. Empezá a dejar las cosas en manos del Señor, a orar más, a no tomar decisiones propias. Algunas crisis obedecen a factores externos. Yo no tengo nada que ver. Me vino. Se le incendió la casa al vecino y me complicó a mí. Es un factor externo. Yo no lo esperaba. No fabriqué yo ese incendio. El descuidado fue el vecino y el problema se me vino a mí. Hay veces que las crisis vienen por factores externos. Lo que le pasó a David. Vinieron a Amalek y le invadieron la ciudad, le llevaron a todas las mujeres y le quemaron todo. No es algo que produjo él, no fue un error que tuvo él. No fue una hambruna que tuvo el pueblo por sus malas decisiones como rey, sino que vino un factor externo y le complicó la existencia. Y esto te puede pasar. Por eso fíjate con quién estás. Porque hay factores externos que pueden complicar tu vida. En este caso David soporta la crisis más grande que podía haber soportado en su vida, que era nada más y nada menos que la privación de la libertad de su nación y de su familia. Injustamente. No por una causa lógica. Injustamente. Por eso dice que lloraron y hasta que se cansaron de llorar. Era un asunto externo que le había tocado a David y humanamente difícil de resolver. Porque no solo había que rehacer todo el pueblo de vuelta, sino que había que ir a buscar los cautivos. Y quizás yo voy a buscar los cautivos y mi enemigo los mata. Difícil de resolver. Por eso David me dijo, vamos todos guerreros, a esto lo hacemos papa, ¿no? Yo ya hice papa a Goyán, a esto me los como. No dijo eso, porque sabía que la tarea no era fácil. Nunca creas que la tarea es fácil. Te va a costar salir, te va a costar cruzar el desierto, pero Dios está contigo y sí lo vas a poder lograr. Segundo lugar, entonces vemos
que nadie está exento de tener una crisis. Amén. Segundo lugar, debemos valorar la crisis en su verdadera dimensión. Amén. Cuando yo no conocí al Señor, tenía bastante trabajo con mi negocio, en la década del 80, que no conocía todavía al Señor, y muchos contactos. Y yo decía, todo esto yo lo resuelvo así. ¿Viste? Me venía un problema, un inspector al negocio, yo levantaba el teléfono, me vino tal, y así con todas las situaciones. Tenía un problema del auto, llamaba al gerente, acordate que te arreglé el auto, sacame esta situación, arreglaba la situación. Y así era mi vida. Yo manejaba todo de taquito, no tomaba dimensión de ciertas cosas que yo hacía. Yo tiraba cheques como si fueran papel de diario a la calle. Con la picardía de que había fondos en el banco, con la firma estaba diferida. Así que el cheque rebotaba por firma diferida, pero con fondos. Entonces yo no tenía problema. El hombre me tenía que volver a buscar, hacerle otro cheque y pasaba unos cuantos días más. Resolvía todo así. Hasta que un día mi padre cayó enfermo y muere. Se jubilaba a los 60 años en esa época, mi padre tenía 61. Yo no pude soportar eso, ya no lo pude resolver así. No había contacto que me lo resolviera, no había teléfono que resolviera esta situación. Yo llegué a ir todos los domingos a la tumba de mi padre y a hablar con la tumba de mi padre. Eso está estar volviéndose medio loco. Por no tomar la dimensión de la crisis. Hasta que vinieron dos personas de 800 kilómetros en Mendoza y me predicaron el Evangelio. Y luego todavía estoy hablando con la tumba de mi padre, medio pirucho. Porque no tomás la dimensión verdadera de la crisis. ¿Crees que va a ser fácil? Tengo un examen. Ya releí un poquito. Pregunta a mi señora, que yo estudié para el examen del lunes. Pero me maté estudiando. No sé si me tomaron 2 cosas de todo lo que estudié. Todo lo demás no lo tenía en cuenta. Pero el Señor sabía que yo me había preocupado y me abrió mi mente en ese momento para resolver lo que yo no tenía en cuenta. Versículo 4 al 6 de este capítulo 30 de 1 Samuel. Debemos valorar la crisis en su verdadera dimensión. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David y Abigail, también que era la segunda, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también estaban cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Cómo? ¿El rey David se angustió? El gran guerrero. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de la crisis es necesario que vivamos el duelo. No crean, ya la pasé, ya la salté. No, porque después te agarra la depre y te cae la ficha, como quien dice, y ¡tac! Caes. O sea, hay que saber pasar el duelo. Ellos dicen que lloraron, se amargaron, se angustiaron hasta que no vieron más. Vieron el pueblo así, no vieron a su familia, hicieron el duelo. ¿Qué fue el duelo? Llorar, angustiarse, pero no todo el tiempo. Vas a ver que no fue así todo el tiempo. Ningún hombre o mujer está al margen de las emociones producto de las crisis. Nadie está al margen. Y nosotros no somos llamados a cuestionar. Mira este mariquita como llora. Ay, este era cristiano, mira cómo está hecho hoy. No estamos llamados a cuestionar. Porque todos manejamos nuestras emociones y a veces las emociones nos manejan a nosotros. Por eso es bueno tener el equilibrio emocional que solo Dios da cuando viene una crisis a tu vida.
Tenés que pedirle a Dios que te dé un equilibrio. David lloró, gritó en ese momento, se despotriqueó, pero después se levantó y pensó que era lo que tenía que hacer. Si nosotros buscamos el equilibrio que solo Dios da en nuestra vida emocional, podemos enfrentar exitosamente cualquier crisis. Amén. Cualquier crisis. Amén. Cualquier crisis, aún la que está pasando en nuestro país. Cualquier crisis, porque no somos hijos de cualquiera, no somos unos cualquiera, sino que somos los hijos del Rey, los hijos del poderoso Rey de Israel, aquel que está siempre en medio de su pueblo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Lo que va a querer hacer el enemigo en medio de tu crisis es robarte tu paz. Es que quieras que salga de esa paz, de ese gozo que solo Dios da. Él dice que no te puede ver así. Él te quiere ver derrumbado, te quiere ver tirado, te quiere ver desmoralizado. Él quiere que vos pierdas tu paz. Y es el momento donde vos tenés que recurrir a tu Señor y pedirle paz en ese medio de esa crisis que estás atravesando. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Ahí habla el Señor Jesús. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No podés dejar que el enemigo turbe tu paz en medio de la crisis. Busca al Señor que Él te dé paz, serenidad, tranquilidad y que vos puedas atravesar el desierto. Estamos llamados a conservar la serenidad y la calma aún en medio de las crisis más profundas. Por eso dice la palabra del libro de Eclesiastés que dos son mejor que uno, que un cordón de dos dobleces es mucho más fuerte, porque uno tiene que estar apoyando al otro cuando el otro se cae. Porque siempre va a haber alguien que entra en crisis, pero el otro tiene que conservar la serenidad para cruzar esa crisis, para cruzar ese desierto, para no morir de fe en medio de esa crisis. Las crisis las encaramos bajo el convencimiento de que vamos a poder superarlas. Esto es importante. Vos tenés que encarar la crisis estando plenamente convencido que la vas a superar, que la vas a atravesar, no porque tenés fuerza, no porque tenés dinero, no porque tenés buenos contactos, la vas a atravesar porque no estás solo, tenés un Padre que te cuida, tenés un Padre que te atesora en el momento de crisis y es un Padre que te empuja a salir adelante cuando todos creen que vas para atrás. Por eso dice la palabra que no seremos cola, sino que seremos cabeza. Estaremos arriba y no estaremos abajo, y iremos por delante y no por detrás. Porque Él es el que cubre nuestra entrada y nuestra salida. Tenés que estar convencido que vas a superar la crisis. Es dura quizás, te está doliendo mucho, te está costando lágrimas, pero la vas a superar. Jesucristo sufrió mucho al pedir la cruz, lo apedrearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinos y le repartieron las ropas abajo de su cruz, le burlaron en la cara diciendo, sálvate si eres Dios, pero Dios le dio la victoria al tercer día. Ya no hubo dolor, no hubo sangre, no hubo pinchazo, porque Él dice que resucitó para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Claro que las crisis duelen, claro que las crisis dejan marcas, claro
Claro que las crisis te dejan medio desestabilizado, pero pensá que vas a superar, que vas a atravesar la situación, porque no estás solo, no estás solo. No debemos enfocarnos en buscar culpables cuando estamos en la crisis. Y no me pasó por ser amigo de él. Y no, porque si no hubiese venido aquel, y si no hubiese ido a tal lugar, no busques culpables. El pueblo quería apedrear a David, buscaban culpables, cuando David no tenía nada que ver con la situación. A veces perdemos tiempo buscando culpables. No fue mi culpa, es mi cuñado, es mi tío, es mi primo, es mi compañero de trabajo. Buscamos culpables. Amén. En vez de buscar a Dios. Amén. En medio de las crisis hay varios pasos a seguir, según el versículo 6 que leíamos en el capítulo 30 de 1 Samuel. Ahí decía la palabra que debemos buscar a Dios. En primer lugar, busca a Dios. Estás en medio de la crisis, busca a tu Padre. Eres el que te va a dar la mano, el que te va a sacar del hoyo, el que te va a dar la solución. También dice el versículo 6 que debemos fortalecernos en Dios, debemos hacernos fuertes en Dios. Somos débiles en la carne, pero fuertes en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo que somos fuertes en el Espíritu, que somos débiles en la carne, pero fuertes en el Espíritu Santo. Debemos buscar a Dios en oración, aún en la peor situación de tu vida. Inclina tu cabeza, busca a Dios y Él te va a escuchar. También dice el versículo 6 que debemos fortalecer nuestra fe. Es ahí cuando nuestra fe debe surgir de nuestra vida. Si no hay forma, atravesaremos la crisis. Si flaqueamos en la fe, no atravesaremos la crisis. Debemos fortalecernos más que nunca en el peor momento de nuestra vida, porque es ahí donde el Señor nos va a levantar y vamos a ser ejemplo de aquel que se burla de nosotros. Debemos cubrirnos con su palabra, debemos cubrirnos con su palabra, porque su palabra es la que da aliento, es la que da tranquilidad, es la que nos saca aún de la peor crisis. Fíjate lo que dice el Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, 20. Dice la palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, de una situación de crisis, de una ruina, de una situación que no puede ser mejorada por el hombre. Porque viene la palabra, y la palabra es la que levanta, la palabra es la que verdaderamente me da la fuerza para poder seguir al otro día. Aún en medio de la crisis debemos reconocer y alabar a nuestro Dios. Aún en el peor momento de tu vida, no dejes de alabar a tu Dios, glorifica a tu Dios, dale gracias a tu Dios, decide que es lo más grande que tenés en tu vida, porque sabes que esa alabanza va a traer fruto de victoria en medio de tu crisis. Nunca dejes de alabar a Dios, no tengas dudas, Él se lo merece. La crisis es transitoria, la crisis tiene fecha de vencimiento, nuestro Dios no tiene fecha de vencimiento, es un Dios eterno, es un Dios con los siglos de los siglos, como dice su palabra. Aleluya. En tercer lugar, último punto, en medio de las crisis debemos confiar en Dios. No confiar en el mortal, no confiar en el hombre, confiar en Dios. Él te sacará de la crisis. Versículo 9 de este capítulo 30, 1 Samuel, dice, partió pues David él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos.
Toda decisión a tomar en medio de las crisis debemos someterlas en las manos del Señor. Antes de partir, David consultó con su Dios. Le preguntó si debía ir o no debía ir. Aleluya. Fíjate lo que dice el versículo 7 y el versículo 8 de este capítulo 30 de 1 Samuel. Versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Después seguimos con el 8. ¿Sabes lo que es el efod? Es la ropa de lino fino que usaban los sacerdotes de la época. Ahora vos decís, ante tremenda crisis, el rey David busca vestirse bien. No. Él sabía que ante esta crisis tan grande, él no se podía presentar delante de Dios con el ropaje de la angustia, del dolor, del llanto, de la tristeza y la desolación que le estaban teniendo. Él sabía que si se presentaba con esa ropa, no iba a tener repuesto. Por eso pidió ropa buena, ropa fina, ropa santificada, ropa de santidad. Y es ahí donde el Señor se manifiesta. Versículo 8, ya está con la ropa nueva de David, fíjate, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Amén. Y Dios, cuando le dio con la ropa nueva, le dijo, síguelo, porque ciertamente lo vas a alcanzar y de cierto vas a liberar a todos los cautivos. Cuando vos estás con la ropa correspondiente, es ahí cuando el Señor te responde. No vayas con tu crisis adelante del Señor en llanto, en tristeza, en fracaso, en dolor, porque Él no te va a contestar, porque Él va a decir, este no es mi hijo, yo le di 1000 promesas, le di 1000 cosas, y Él está tirado como si fuera un trapo. Pero si no te vestís en la ropa de santidad, como verdaderamente tiene que ser, Dios va a responder a tu crisis, Dios va a celebrar esa crisis y no la vas a atravesar. Aleluya. No te olvides de ponerte el efod cuando vas delante de tu Dios. Debemos obedecer a Dios y movernos con pasos de la fe. Versículo 9, capítulo 30, 1 Samuel. Partió pues David, él, escuchen, y los 600 hombres que con él estaban. Anotá 600 hombres. Hay que perseverar y no desmayar, aunque encontremos obstáculos. Vas a encontrar obstáculos cuando quieras salir de la crisis, pero no desmayes, como dice el apóstol Pablo, persevera con paciencia, persevera, porque Él te va a dar la victoria. Fíjate lo que dice el versículo 10 del capítulo 30, 1 Samuel. Y David siguió adelante, como no eran 600, con 400 hombres, porque se quedaron otros 200 que cansados no pudieron pasar el torrente del sol. En medio de la crisis, hay unos que van a abandonar. Los que te decían, somos amigos de fierro. Los que te decían, contá conmigo. Los que te decían, llámame a cualquier hora. De 600 serán 400. Algunos te van a fallar. Por eso tenés que ir a Dios, porque Él nunca te va a fallar. Ni siquiera te va a preguntar cómo caíste en esa crisis. ¿Por qué caíste en esa crisis? ¿Por qué fue? No te lo voy a preguntar, porque Él ya lo sabe. Pero no te va a solo. Él irá contigo, Él irá a la batalla. No importa el terreno que haya que recorrer. En las crisis Dios está con nosotros. En el medio de la crisis Él sigue funcionando. Él sigue obrando con poder. Dios nos concede la victoria siempre. Al final del camino está la victoria.
No sé en qué momento estás de la crisis, pero al final del camino puedes ver la victoria. Asegúrate porque tenés la victoria. Quizás estás en el principio, en el medio o en las tres cuartas partes, pero al final tendrás la victoria, porque tendrás final tu crisis, porque la crisis tiene fecha de vencimiento. Aún con pocas personas, como le pasó a David, trabajaron 200 soldados de golpe, y con pocos recursos o con mucha disponibilidad, Dios nos ayuda a superar las crisis. No busques una multitud que esté poniéndote la mano del hombro, pobrecito, ¿qué le está pasando? No busques una multitud, busca al Señor. Él es el que te abraza, Él es el que verdaderamente sabe cómo está tu corazón. Como conclusión, como hijos de Dios tenemos en Él nuestro poderoso ayudador. Él es nuestro ayudador, es nuestro sustentador, Él es el que va a dar siempre agua fresca, Él siempre va a prender las llamas del fuego del Espíritu Santo para que no caigamos, para que no nos derrumbemos. Él nos asegura la victoria en medio de cualquier circunstancia. Él nos asegura la victoria, no importa el temor de tu crisis, la crisis que estés atravesando. Él nos dará la victoria. No estamos solos, porque Él, como dice el salmista, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el que nos ampara, nos defiende y nos da fuerza para seguir adelante. Nuestro Creador está presto para atender nuestros requerimientos y para brindarnos su ayuda. Él está predispuesto, es el día de hoy que lo tienes que empezar a buscar. Aleluya. Estamos llamados a la victoria en medio de las crisis, porque la victoria nos corresponde. Él ha prometido victoria para nuestra vida, nos corresponde. No vivimos al camino del Señor para ser derrotados, para estar derrotados. Hemos venido al camino del Señor para vivir una vida nueva, una vida abundante, una vida verdaderamente como Él quiere. Somos ganadores en Dios y como tales no hay obstáculos que nos puedan detener. Que no te detenga la crisis. No permitas que sea un obstáculo en tu vida espiritual. Atravesar ese obstáculo, la vas a atravesar, porque nada nos puede detener, porque es Dios el que pelea por nosotros. David no fue solo, fue con el Señor a buscar la cautividad. Porque el Señor nos ayuda a superar cualquier crisis. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Este fue el primer tema. Los cristianos no estamos exentos de tener una crisis. Lo que sí estamos seguros que la vamos a atravesar. No nos va a derrotar, no nos va a tumbar, no nos va a dejar de congregarnos, no nos va a dejar de estar en oración con nuestro Dios. No nos va a derrotar, no nos va a derrotar, porque estamos en victoria. Hay una gran crisis en Argentina, pero nosotros somos el pueblo poderoso del Señor, el que puede cambiar todas las cosas. El ejército de Faraón era poderoso, tenía un gran ejército. El pueblo de Israel no tenía nada, iban con carros, con animales, con bebés, no tenían ni armamento, pero el Señor abrió el mar, y el pueblo de Dios pasó el mar, y cuando quiso pasar el gran ejército de Egipto, se cerró el mar. Porque Dios está con nosotros. Él no nos desamparará. Él nos dará la ayuda que estamos necesitando. Vamos a orar para que Dios rompa tu crisis, para que Dios quiebre tu crisis, para que te dé fuerza para atravesarla, para que te dé sabiduría, conocimiento de la palabra,
para luchar en medio de esa crisis. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor. Qué gran ejemplo de David, Señor. Aún en una crisis tan grande, tan grave, tan difícil de solucionar, nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Nos dio el ejemplo de cómo atravesar esa crisis. Nos dio el ejemplo de cómo salió victorioso David, Señor. Ayúdanos como llegaste a David, Señor, a atravesar la crisis que en este momento nos está dominando, nos está, Señor, derrotando. Ayúdanos en este momento, ayúdanos a poner el spot nuevo, la ropa nueva, la ropa de santidad para estar delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cruzar este mar, ayúdanos, Señor, a cruzar este mar de crisis que hace venir a nuestra vida. Aún si son crisis familiares, económicas, si son crisis laborales, Señor, manifiéstate con poder, manifiéstate con poder. Señor, si son crisis temperamentales, maneja nuestro temperamento, maneja nuestra manera de pensar, maneja todo nuestro ser, Señor. Esperamos, Señor, justos a hablar, que seamos equitativos a evaluar, Señor, en el nombre de Jesús. Manifiéstate con poder en medio de la crisis que pueda estar atravesando tu pueblo. Ahora, Señor, ahora, manifiéstate con poder nuestra palabra, nuestra promesa, nuestra fe ahora, a todo tu pueblo, que levante tu pueblo, que se levante tu pueblo, que atraviese la crisis, que atraviese la situación. Aleluya. Dale sabiduría a tu pueblo, Señor. Dale entendimiento a tu pueblo, para que escuche tu consejo y no el consejo de los hombres. Escuche sobre tu consejo. Escuche, Señor, cuál es tu guía para nosotros. Cuál es la armadura que debemos usar. Cuál es la arma que debemos emplear. Cuál es la estrategia que debemos usar en medio de nuestra crisis. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, de esta tu palabra, que la paz que tú das no la da al mundo, porque tú la estás en medio de la crisis. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre, exaltado sea tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué bonito.